Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en una review más y el día de hoy les traigo la actualización de mi addon More Ore Tools. En esta actualización añade un nuevo mineral, el cual ya les vamos a mostrar más adelante, y también algunas cositas que sé que les van a encantar. Te agradecería bastante que dieras un buen like y te suscribieras si no lo estás, ya que no subo videos muy a menudo, pero si hago addons y puede que te interese. Así que sin más, considera suscribirte y empecemos. Para empezar, hay que aclarar que este addon se basa en herramientas y armaduras de nuevos minerales. Por lo tanto, si no conocen muy bien el addon, les recomiendo leer lo que vendría siendo la página de MCPDL. Ahí habrán muchos detalles y van a conocer más lo que vendría siendo el addon. Ahora sí, comenzando, pues tenemos lo que vendrían siendo las variantes de Deepslate. Antes los minerales eran solo con la variante que venía siendo la piedra, se verían de esta manera nomás, pero en esta actualización ahora hay variantes de Deepslate que son estas de aquí arriba, las cuales se pican un poco más, se demoran un poco más en picarse y se encuentran solo en las capas de Deepslate. Como ven, aquí están todas, incluyendo el nuevo mineral que vendría siendo la Tourmaline, de la cual vamos a hablar más adelante. Lo siguiente es cómo fundir los minerales. Antes los minerales todos se tenían que fundir en el horno de fusión, pero como sabrán es un horno bastante difícil de conseguir, por lo tanto tuve que nerfearlo un poco, haciendo que ahora se fundieran en el horno normal. Pero ¿cuáles minerales nomás se pueden fundir en el horno normal? Pues serían los minerales normales, los que no son variantes de Deepslate, ya que los que son variantes de Deepslate y la Enderite se seguirán fundiendo en el horno de fusión. La nueva interfaz que trae la mesa de martillos, la Hammer Stable, como ven pues es esta de aquí. Tiene un diseño bastante cambiado y ahora es un poco más entendible. Para la fabricación de los martillos vamos a necesitar cabezas de martillos y un palito especial llamado Trunkenstink. En el caso del martillo de Enderite vamos a necesitar el Ender Stike, el cual vamos a ver su crafteo ahora. Como ven en la mesa de crafteo, si nos vamos al apartado de objetos, aquí nos van a salir todas las cabezas que podemos hacer. También se pueden hacer cabezas, por ejemplo, de cosas vanilla, como por ejemplo la madera, pero pues eso ya estaría aquí en la mesa de crafteo, solo tendrían que verlo. Entonces, aquí también está el crafteo de lo que vendría siendo el palito y también del Ender Stike. Una vez que ustedes cuenten con todas las cabezas de martillos y también todos lo que vendrán siendo los palitos especiales, ya podemos fabricar los martillos. Como ven, el crafteo es bastante fácil, solo pones el palito en la parte izquierda y en el lado derecho vas a poner la cabeza del mineral de lo que quieres que sea el martillo. Por ejemplo, si quieres uno de piedra, pones una cabeza de piedra y como ves pues te van a dar el martillo de piedra. Y en lo que vendría siendo la Enderite, lo único que tienes que hacer es poner el Ender Stike y la Enderite Head y ya te va a dar el martillo. Y bien, te estarás preguntando, ¿cómo funcionan los martillos? Los martillos funcionan de una manera bastante sencilla y la cual es dar un clic o un toque en la pantalla si estás en Android y clic derecho si estás en Windows 10. Si picas el mineral solo se va a picar y ya está, pero no te recomiendo hacer eso ya que solo va a picar el primer mineral. Lo que tienes que hacer es darle clic derecho. Como ves, cuando le das clic derecho ya hace la función. A esto funciona con todos los minerales, así vamos a ver, y también funciona con todos los martillos. Cada martillo cabe aclarar que tienen diferente durabilidad, así que espero que no los gastes y que te puedan rendir. Entre más sea costoso el mineral, más durabilidad va a tener. Algo que cabe aclarar antes de continuar es que los martillos no rompen la bedrock, ya que llegan hasta cierta capa que vendría siendo la menos 52. Esto lo que hace es que no puedas picar, no funcionen los martillos a capas más abajo, y lo que hace es que no puedas picar la bedrock y caerte al vacío, ni tampoco puedes obtenerla, ya que eso ya vendría siendo algo muy cheto. Lo que sí puedes romper sería la obsidiana, pero tendría que estar en capas altas. Ahora hablemos de las nuevas armaduras que trae el addon. El addon trae 8 armaduras en total en esta actualización y vamos a empezar con las que ya habían antes, pero vamos a recalcar lo que vendría siendo su durabilidad y su daño, ya que esto también aplica para sus herramientas. Tenemos el primero que vendría siendo el bronce, el cual es débil, y luego tenemos al rubí, que es débil pero no es muy débil tanto como el bronce, sino que es un poquito superior en tanto durabilidad. Tenemos al Jade, que este es normal, el daño y su durabilidad es superior obviamente a las dos de acá, pero no es tan cheto. También tenemos al Mictinio, que también es de durabilidad normal,
Tenemos al Onyx, que ya es fuerte, y tenemos al Cobalto y a la Enderite, que son los muy fuertes. Esos de acá cuentan con una durabilidad bastante alta, lo cual te permite pues que no se gasten rápido tus herramientas ni tus armaduras. Eso también está bastante, se podría decir, OP, y te va a ayudar bastante a no morir, se podría decir así, y también pues a minar y todas esas cosas. Y en esta actualización está la nueva armadura del nuevo mineral llamada la armadura de Tourmaline o Turmalina, no sé cómo le dirás. Esta de acá es fuerte, no es muy fuerte, sino que es fuerte y es un poco mejor que el Onyx. Como ven, el diseño está bastante bonito, y cabe aclarar que todos los cascos de estas armaduras tienen modelo 3D, excepto el peto, las pantalones y las botas, ya que esto ayuda a reducir un poco el lag. Ahora, como funciones especiales o cosas interesantes, tenemos aquí las herramientas normales. Esto funciona con todas las herramientas que trae el addon. ¿Qué es lo que hacen? Pues obviamente la pala puede realizar sus acciones, que vendrían siendo hacer el pasto de este amarillito. Pero algunos addons no agregan la función de la animación, ya que algunos addons, cuando tú haces esta cosa de acá, el arma se queda quieta en la mano y no se mueve para nada, se queda demasiado tiesa. Pero en este addon, o en mi addon, le he agregado esa función para que se vea estéticamente mejor. También agrega lo que vendría siendo animación al arar la tierra, y también lo que vendría siendo el hacha. El hacha también puede talar, y al momento de talar o quitar la corteza de un árbol va a ser la animación, igual que el battle axe y que la gran hacha. Y el pico, los picos del addon tienen una característica, que es que pueden romper todos los bloques que hay, o sea, todos los bloques de piedra y lo que tenga que ver con la piedra, ya que algunos addons no pican todo, por ejemplo solo pican los ores y la piedra normal, pero no pican el granito, o por ejemplo la andesita, ni el cobalto, ni todas esas cosas. Así que pues este addon lo agrega. Puedes picar por ejemplo la deep slate, puedes picar lo que vendría siendo el basalto, también puedes picar la andesita, y así con todos. También puedes picar las escaleras y todo lo que agregue pues Minecraft en sí que tenga que ver con la piedra. Y bueno, pues hasta acá quedaría el video del día de hoy. Es un video bastante corto, ya que es una actualización, no es una review completa del addon. También tengo más videos sobre el addon, si lo quieres ver estará en la descripción, y también pues puedes checar mi canal. Y sin más que decir, pues eso sería todo. El link está en la descripción y nos vemos en un próximo video. Chao.